Nos ponemos en tu presencia, Señor, y te suplicamos que nos des luz y sabiduría en nuestro interior para poder reconocerte en todos los caminos, para poder intuirte cuando las cosas no van bien. Te pedimos, Señor, que nos des una mirada que se fije siempre en ti, que no nos asustemos ni nos agobiemos con los problemas que tenemos alrededor, porque detrás de todo y por encima de todo, eres tú el que actúa y el que guía los hilos de la historia. Aumenta, Señor, nuestra fe y nuestra confianza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y empezamos con el libro de Esther. Os mandaré, de todas maneras, como un pequeño resumen, como he hecho otras veces, que os mandaba un pequeño resumen como en dibujos, pues os lo mandaré. El libro de Esther, mujer de Dios en el tiempo de Dios. Interesantísimo esto del tiempo de Dios, porque vamos a ver que en el libro de Esther es algo muy importante. Ver que todas las cosas van fatal y seguir esperando que Dios actuara, ¿no? Respetar los tiempos de Dios, que nos cuesta tanto. Bueno, el libro de Esther. Estamos con otra de nuestras novelas o historias ejemplares, en las que los datos históricos y geográficos no son lo principal. Veíamos que en el libro de Judith, en ese por excelencia, era el que utilizaba los datos históricos y geográficos para despistarnos y decir, céntrate en el mensaje del libro. Pues bien, es otra de las historias ejemplares. Así como el libro de Judith, no. El libro de Esther es protocanónico, es decir, hay un original en hebreo. Entonces es libro sagrado para los judíos. Pero le faltan partes porque los añadidos en griego, ellos no los consideran palabra de Dios y nosotros sí. Por encima del idioma en el que estén redactados, ¿no? Bueno, lo escribe un judío de la diáspora, es decir, de los judíos que están expulsados y andan errantes por ahí por el mundo, por ahí como en el siglo II antes de Cristo. Y la historia, yo os la destripo antes de tiempo, pero es que así luego no vamos descubriendo qué pasa, sino sabiendo lo que ha pasado lo profundizamos. Vuelve a ser de nuevo la historia de la salvación del pueblo por una mujer. Fijaos que cuando después el pueblo reciba a la Virgen María, van a estar preparados para ello, porque tantas veces en su historia una mujer ha sido el cauce de la salvación de Dios. Curiosamente, este libro no menciona a Dios en el original hebreo, a la vez que es Dios el que dirige la historia en todo momento. Digamos que habla sin hablar. ¿Bien? Y este libro de Esther es importantísimo para los judíos. Hay un día muy importante en el que ellos leen, en el Yom Kippur, leen los rollos son los Megilot, donde tienen ellos escritos, ¿no? Los escritos sagrados. Y leen 5 en sus fiestas principales. Y esos 5 son los que os he puesto ahí, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Coelet, Eclesiastés, y Esther. O sea que estamos en un libro muy importante, que además va a enseñarnos y a destacar y a dar importancia a la fiesta de Purim. Bueno, Purim significa suertes, ¿vale? ¿Qué tiene este libro de Esther? Bueno, os decía que aunque el texto hebreo no menciona a Dios explícitamente en ningún momento, nos enseña que Dios no manifiesta externamente su poder obligatoriamente, pero aunque no lo manifieste, sigue siendo Él el que dirige los acontecimientos. Dios escoge instrumentos humanos que, siendo fieles, a través de muchos problemas, de muchas peripecias o de muchos momentos fáciles y difíciles, gracias a ellos suceden las cosas, pero en realidad es el Señor el que actúa y no pierde el control, ¿no? ¿Qué personajes vamos a tener? Bueno, primero el esquema.
Esther, que es una huérfana judía que se convierte en reina de Persia, ahora veremos cómo, conspiración del malvado Amán para exterminar a los judíos, Esther y su tío Mardoqueo, que salvan a los judíos, la fiesta de Purim, que hablaremos de ella, que queda establecida, y un epílogo final, ¿vale? ¿Qué personajes tenemos? Porque es que es como una historia de las mil y una noches, ¿no? Reyes, reinas, bueno. Asuero es el rey Jerjes o Artajerjes, otro nombre del mismo rey. Basti, que es la reina, esposa de Asuero. Amán, que es el malvado, el malo. Mardoqueo, que es un judío fiel, bueno y cumplidor. Y Esther, una muchacha huérfana que es prima suya en realidad y que él la atiende porque no tiene a nadie, ¿no? Esta historia viene como ubicada en el 480 a.C., es decir, en el exilio. Y nos va a contar cómo Dios, en casa o fuera, cuida al pueblo que elige. Y lección importantísima de este libro, Dios adelanta el remedio. Dios adelanta el remedio. Suceden cosas, ya lo veíamos en la historia de Tobías, que Dios adelanta el remedio, aquel pez que cogen en el río y el ángel le dice guárdalo y tal, porque Dios está fuera del tiempo, sabe lo que va a ocurrir y en su amor y su misericordia y su providencia nos cuida y se adelanta a darnos los instrumentos que necesitamos para superar las dificultades que vienen. La fiesta de Purim, os he puesto ahí una foto actual, que los niños la celebran, entonces es como nuestra fiesta de disfraces. Salen disfrazados unos de bueno, otros de malo, de la reina Bastí, cuando sale Mardoqueo aplauden, cuando sale el malvado Amán, todos llevan carracas y las hacen sonar y gritan fuera, fuera y montan obritas de teatro. La fiesta de Purim, la fiesta de cómo Dios nos cuida. Os decía que la historia se da, que es la de Estripo, ¿no? Con unos judíos que están en Persia, ¿no? Esta es la historia. Y se ven amenazados por un visir, que es el malvado Amán, que quiere destruir y exterminar a toda la raza judía. Esther, que es judía y ha llegado a ser reina por su belleza, asesorada por Mardoqueo, arriesga la vida para salvar a su pueblo y lo salva. Y la historia se da la vuelta. De ahí la fiesta de Purim. Purim son las suertes, ¿no? Los destinos. La historia se da la vuelta y el malo no solo no vence, sino que termina siendo él extinguido por el propio mal que había planeado. Y los buenos ganan. Bueno, vamos a seguir. En cuanto a la geografía, uy, que se me ha perdido el archivo. En cuanto a la geografía, lo va a situar en Susa, que os he puesto aquí, yo creo, un mapa. Ahí está Susa. Pues nos vamos a situar ahí. Ya os he dicho en qué momento, 483 a.C. Históricamente, Susa existe. Esta situación existe. Y Jerjes, Asuero, Artajerjes, existe. Pero Basti, la reina, y Esther no constan históricamente. Que no consten en los anales históricos no quiere decir que no existieran, sino que no tuvieron relevancia histórica suficiente como para que constaran. Y no dice que no consten, ¿vale? Bueno, pues bien, estamos en el momento de la grandeza del imperio persa. Es el imperio más grande en aquel momento. Y lo vamos a ver reflejado ahí, que banquetean, comen riqueza. El malvado es Amán y es el malvado de turno. No sé si os dais cuenta que siempre hay un malvado. Que la historia se repite y unas veces se llamará así y otras veces se llamará de otra manera. Y otras veces será un sistema y otras veces será una persona, como es el faraón de Egipto, ¿no? Siempre hay un malvado de turno. Siempre hay alguien que quiere apagar y extinguir en el mundo la luz del pueblo de Dios.
pero Dios es más grande que cualquier malvado de turno, que cualquier imperio poderoso, sea sea el imperio romano, sea el imperio griego. Dios puede más, solo Dios puede. Bueno, si lo habéis leído, habéis visto que hay 2 capítulos 1. Hay como un preliminar antes de empezar la historia. El primer capítulo 1 habla de un sueño, de que Mardoqueo, este judío observante y bueno, tiene un sueño. Ese no aparece en el texto hebreo, solo aparece en el texto católico. ¿Qué es lo que ve? 2 dragones que luchan, es lo que ve. Y el pueblo judío que clama a Dios y reza. Del clamor, porque ante la lucha de estos 2 dragones el pueblo siente miedo y grita y llora y clama. A su clamor surge una fuente y de la fuente nace un río. Aparece la luz del sol y los humildes derrotan a los malvados. Ese es el sueño que tiene. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que al final, en el epílogo, se explicará este sueño. Los 2 dragones son Amán, por un lado, el malo, el que quiere destruir al pueblo judío, y Mardoqueo, con toda la fuerza de la gracia de Dios y la fidelidad a la ley, por el otro. Los 2 luchando. Y la fuente de la que brota la salvación es la pequeña Esther. Bueno, esto es lenguaje simbólico. Los sueños proféticos son lenguajes simbólicos, es decir, no hay que interpretarlos literalmente. Ocurrirá igual y será una figura pues que resultará familiar, el dragón del Apocalipsis, el dragón rojo, Satanás, que hace guerra contra la mujer vestida de sol. Encontramos los mismos signos. La mujer vestida de sol, coronada por 12 estrellas y de cuya descendencia vendrá la salvación. Todo esto, cuando os lo digo, es cuando los judíos leyeron y escucharon el mensaje del Evangelio y el Apocalipsis, lo podían haber entendido, tenían todos los instrumentos más que nosotros, pero muchos de ellos se cerraron. Y os digo muchas veces el Apocalipsis, que es como, ay, va, no hay quien lo entienda. Cuando has leído y conoces el Antiguo Testamento, entonces estás preparado para leer el Apocalipsis, porque es el libro del Nuevo Testamento que más referencias tiene al Antiguo. Luego, si te pones a leerlo sin conocer el Antiguo Testamento, te resulta todo mucho más extraño, ¿no? Aquí los dragones, cuando veas aquel dragón, Satanás, compararías la mujer, todo tiene muchísimo sentido, está hiladísimo. Antiguo Testamento y Apocalipsis están íntimamente unidos. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Mardoqueo, mientras ocurre todo esto, descubre, Mardoqueo el judío, que hay una conspiración contra el rey. Y como es verdad, pues es premiado y muy bien. Amán, el malvado, sube al poder y quizá porque era partícipe de esa conspiración que el judío ha encontrado, empieza a querer deshacerse de Mardoqueo. Bueno, entonces ya empezamos de nuevo con el capítulo 1. ¿Qué es lo que pasa? Nos sitúa el capítulo 1 en un gran banquete. Nos presenta a Asuero, a Jerjes, Artajerjes, como lo queráis llamar, y el gran imperio persa. Yo pensé que tenía por ahí a Jerjes, sí, ahí lo tenéis, ¿verdad? Jerjes es hijo de Darío I, también muy atestiguado desde el punto de vista de la historia, históricamente. Estamos en la época, os digo esto porque pensamos a veces que la historia sagrada es la historia que cuenta la Biblia. Y luego mi vida no es historia sagrada, es me levanto, voy a trabajar. No, la historia de salvación es la historia sagrada, la historia de la acción de Dios en los hombres, también en la tuya, cuando suena el despertador. No se acabó la historia de salvación cuando se acabó la Biblia. Continúa y continúa en nuestra vida, que tiene un día y un año y mañana es 11 de febrero del 2026. Pues bien, aquí ocurre en el 483 antes de Cristo, que os decía, es
el momento de la gloria de Atenas y de Grecia. Se están celebrando allí en Grecia los Juegos Olímpicos número 79. Es decir, estamos en la historia. Esta es nuestra historia de la humanidad. De hecho, el palacio donde ocurren estas cosas se conserva. Bueno, volvemos a la reina Bastí. Vamos a ver que se invita o habla el primer capítulo de 3 banquetes. 3 banquetes magníficos, con muchísima riqueza, con muchísimo derroche. Contrasta mucho con la vida de los judíos, ¿no? Del judío Mardoqueo y de su prima, sobrina Esther, que son pobres, que son austeros. ¿Cuántas veces el derroche, el despilfarro, cuántas veces no, siempre, siempre, cuando es ese despilfarro absurdo, tiene mucho que ver con el pecado del hombre y no con la gracia de Dios. Y sin embargo, la austeridad es muy de Dios, en lo interior y en lo exterior, ¿no? La austeridad, la moderación, el empleo de los bienes en su justa medida, sin poner en ellos el peso de tu personalidad, ni tu seguridad, ni absolutamente nada de esto. Pues 3 banquetes. Contrastan mucho los poderosos y los humildes. Los banquetes, pues para presumir, para impresionar, para demostrar grandeza. Bueno, el figureo, que se vea, ¿no? El tercer banquete, si lo habéis leído, no lo organiza el rey, lo organiza la reina Bastí. Uy, perdonad que voy a enchufar el ordenador antes de que se le gaste la batería. Estos son los problemas del directo. Luego David lo cortará cuando lo... Bueno, el tercer banquete lo organiza la reina Bastí para las mujeres. Ella no puede organizar un banquete para los hombres. Y por otro lado está el rey Asuero organizando sus banquetes. ¿Qué nos encontramos en estos banquetes? Ahí, ¿no? Que él se emborracha con sus amigotes. Hablábamos el otro día, ¿el vino es bueno o malo? El vino es bueno. El mal uso del vino es malo. ¿Los dones de Dios se pueden utilizar para mal? Sí. La inteligencia, los dones naturales, ¿no? Bueno, pues en una borrachera que nos recuerda mucho a la de Herodes, quiere exhibir la belleza de la reina, que es famosa por su belleza. La manda a llamar para enseñársela a sus amigotes y la reina no accede. El rey, todas quieren ser reina y eso implica obedecer y agradar al rey en todo lo que te pida. Y sin embargo, la reina no accede. Desconocemos el motivo, pero lo cierto es que tuvo coraje. De hecho, otras exponen su belleza aunque no se lo pida nadie. Esto es como, bueno, es que la está llamando para que salga ahí y lucirla y que la vean y que, pues, no nos resulta extraño. Hay muchas mujeres que se dedican a eso, a que se las vea, a ponerse guapas, a aparentar, a parecer más joven, a no... Tenemos todo un mundo de la moda y el postureo y demás, ¿no? Bueno, la reina por no acudir va a ser destituida y bastante que no es asesinada, o por lo menos no lo sabemos, porque conocéis la historia y Enrique VIII, por mucho menos que esto, cortó varias cabezas a varias reinas, esposas suyas. Lo que hace el rey, como absurdamente al ser un tema como tan pequeño, es convocar un consejo de Estado. Cuando el poder se corrompe, llega a un punto en el que roza el ridículo y el absurdo. O sea, no hay problemas más grandes en un reino que la reina no te haya hecho caso cuando estabas borracho perdido y la has mandado llamar
para enseñársela a tus amigotes? Pues se ve que no. Entre el pecado y el absurdo, entre la degeneración y el hazmerreír, hay muy poca distancia, ¿no? En ese consejo, la reina es muy famosa por su belleza, deciden destituirla. Porque, claro, si lo habéis leído, eso es un alegato así de, claro, se van a... La reina no obedece al rey y van a desobedecer a sus maridos. Dices, hola, ¿de qué nos está hablando con esta ley que presenta como absurda? De que el respeto forzado no es respeto. Cuando no hay un respeto verdadero, cuando no hay un amor y un respeto verdaderos, cualquier pedrada que te llegue te desmonta todo el tenderete, te tira, ¿no? Tu casita. Soplaré y soplaré, ¿no? Como en el cuento de los cerditos. Entonces, es todo tan inestable y las relaciones tan inestables que cualquier cosita así, cualquier ejemplo, puede dinamitar todo su sistema familiar, ¿no? Pues qué poco confías en el respeto que las mujeres tienen a sus maridos, si piensas que porque una le falte al respeto, todas las demás lo van a hacer, ¿no? Se piensa el ladrón que todos son de su condición. Y luego vemos aquí además que el rey Asuero no es muy equilibrado, ¿no? No es muy equilibrado llevar esto ahí a los asuntos de Estado. Bueno, ¿cómo concluye todo esto? Pues con el capítulo 2 que nos muestra una especie de absurdo concurso de belleza. El rey Asuero viene de la guerra, ya ha pasado todo esto, casi se le ha olvidado, ha intentado invadir Grecia y vuelve derrotado. Y para que se anime, dicen, pues bueno, como la reina Bastía ha sido destituida, vamos a buscar jóvenes, vírgenes y bellas para que el rey elija una nueva reina y se entretenga con las jóvenes que van pasando al harén y elija una reina para que se anime. Estos son lo que yo llamaría compensaciones inadecuadas, porque uno se sienta desanimado, no tiene derecho o tenga una necesidad o llámalo X, no tiene derecho a convertir a los demás en instrumentos al servicio de su propio placer o de su ira o su deseo de ser más que nadie. Aunque tú tengas un complejo y no tienes derecho a humillar a los demás para tú quedar por encima. Las personas tienen una dignidad, ¿no? Y de esto nos está hablando también este libro. A nosotros, esto del concurso de belleza para buscar suena a cuento de hadas de estos, ¿no? Nos parece humillante y machista. O sea, van buscando jóvenes vírgenes para buscarle una esposa al rey. Pues todas querían ser esa esposa y todas querían formar parte de ese concurso de belleza y ponerse al servicio de uno de los eunucos. Claro, ponían a los eunucos al cargo de las esposas del rey para que no hubiera problemas de infidelidades ni cosas de estas, ¿no? Todo así de feo. Cuando construyes sobre el mal, construyes sobre el miedo, construyes a la defensiva, vas poniendo las cosas de mal en peor. Cuando los hombres construimos sobre nuestro egoísmo, nuestros placeres, nuestras iras, construimos mal. Pero el poder de Dios que construye sobre el amor, el bien y la verdad es mucho mayor que nuestra capacidad de construir mal, ¿no? Aunque seamos súper poderosos, ¿no? Bueno, pues todas querían ser la reina. Y todas querían, y fijaos que me pasa muchas veces con las lecturas del Antiguo Testamento que decimos, qué barbaridad, qué indignación, exhibirse así las mujeres. Bueno, yo veo los concursos de Miss Europa, Miss Mundo, Miss lo que sea, y veo un montón de mozas bien guapas, bien jovencitas, a medio vestir, exhibiéndose ante los ojos de todos los que las quieran mirar. De verdad pensamos que estamos mucho mejor. La miseria
y la pobreza del corazón del hombre sigue siendo la misma que en el año 400 a.C., aunque la expresamos de diferentes maneras o hemos normalizado ciertas maneras y nos escandalizamos de otras. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que ver quiénes somos y lo que hacemos y mirar la escritura, que eso os lo digo muchas veces, con cariño, con respeto, con humildad, con deseo de aprender, desde abajo, y no como si la estuviéramos mirando como quien ya ha evolucionado. Y eso que estamos en la antigua alianza y seguimos haciendo las barbaridades de la antigua alianza viviendo en la nueva. Bueno, pues después de este alegato de los Miss Mundo y Miss Europa y esas cosas, vemos que Esther es elegida reina. Esther es elegida reina. Era especialmente bella. Y después nos cuenta, nos ha presentado toda esta historia y nos cuenta que Esther era familia, la única familia de Mardoqueo. Estaban los dos solos. Vivían en la ciudad de Susa. Os he enseñado antes ahí el mapa. Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, un benjaminita. Han pasado 4 años desde todo aquello de que le había pasado al rey y él vivía tranquilo con su sobrina. Eran gente sencilla que se ayuda, que no mira para otro lado. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ha adoptado en un tiempo que no es fácil a una criatura para que la criatura no se quede sola. Aquí ninguno de los dos quiere nada, ni Mardoqueo ni Esther. Eso pasa con la gente de Dios, que brilla sin querer brillar. Esther, de hecho, significa astro, estrella, aunque su nombre no es ese. Ese es el nombre que recibe en la corte. Ella se llama Hasadá, se llama. Su nombre hebreo es ese, que significa mirto. Y ella no quiere ser esa esposa del rey, pero cogen a todas las mujeres bellas y las llevan a que las evalúen. Y ella es elegida, ¿no? Esther, cuando es elegida, se gana el favor del encargado por su elegancia, por su discreción, os hablábamos el otro día, ¿no? Con Judith, la elegancia no es la ropa que llevas puesta, es la manera de vivir, de comportarte, de mirar, de hablar, de callar, y se gana el favor del encargado. Vamos a ir viendo, ¿no?, cómo Dios en esta historia provee remedio a lo que pasará. Lo cierto es que cuando Esther es elegida, su tío le dice: no digas que eres judía. Y ella obedece. No ha pedido estar allí. No ha pedido estar allí. De hecho, cuando la eligen, o sea, yo cuando lo rezaba o cuando lo leo, es como, madre mía, te pones en su lugar y ¿qué pensarías? Algo así como, jolín, ¿de verdad no había otra que me tienen que elegir a mí? ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante de Dios diciendo esa frase? No había otra. No podías haberte fijado en otra. No podías haberle mandado esto a otra persona. No podías, no podías, no podías. Esther no consta que diga nada. Habla con su tío Mardoqueo y forma parte, ¿no?, de este harén en el que se convierte, igual que pasó con José, si os acordáis de la historia de José, el hijo de Jacob, que por su buen hacer, por su honestidad, por la limpieza de su corazón y de su mirada, ¿no?, se convierte siempre allá donde va en el preferido, aunque fuera del carcelero, ¿no? Pues Esther, igual. Dios, con esta elección de Esther, va anticipando las piedrecitas que van a formar luego el camino de salvación. Nos va enseñando el libro de Esther, porque sabemos cómo acaba, que hay una gran sabiduría en aceptar y amar los planes de Dios, aunque en el momento nos parecen un horror. En el momento nos parecen un horror. ¿Y qué más pasa en este capítulo 2? Pues Esther ya está en el harén y es la preferida, y Mardoqueo trabaja para el rey. Los judíos no tenían ningún problema con los reyes de los lugares en los que vivían, igual que no lo tenemos los cristianos. Trabaja para el rey Asuero, en la portería, en la puerta de palacio. Y estando allí, descubre un complot contra el rey, que le quieren matar. Y él,
como buen vasallo, porque es un buen vasallo de su rey, avisa al rey y el rey salva la vida porque lo investigan y ven que era verdad. Y Mardoqueo, como todos los que obran rectamente, tiene muy buenos amigos y muy buenos enemigos, porque al que le has hundido el plan, ¿verdad? Porque iba a derrocar al rey y le has delatado, pues se convierte en tu mejor enemigo. Mientras tanto, ella sigue ocultando que es judía, una mujer discreta. ¿No os parece que nos pasamos la vida hablando de nosotros mismos? Me acuerdo un día a las catequistas de un sitio, les decía, vamos a ver si logramos no decir yo en todo el día, no hablar ni de nosotras mismas ni criticar a nadie. Y me decía una, ¿y de qué hablamos entonces? Porque somos porque yo, porque a mí, porque mi padre, porque mi hijo, porque yo, porque, porque mi carrera, porque mi tiempo, porque mi cargo, porque mis títulos, porque yo creo, porque yo opino, porque yo necesito, porque yo he dicho, porque a mí se me... Intentemos pasar un día entero sin decir yo, mi, me, a mí, mi opinión, mi hueco, mi... Y lo mismo nos pasamos un día calladitos, ¿eh? Bueno, ella no habla mucho de sí, porque es judía y nadie se entera. Es una mujer discreta. No hay que ir contando todo a todos. Y además obedece al hombre al que se lo debe todo, a Mardoqueo, que le aconseja desde su experiencia y su sabiduría. Qué importante tener a alguien al lado que te aconseje desde la experiencia y la sabiduría y poder fiarte de esa persona y no andar picoteando como las abejitas de flor en flor, un consejo a este porque me va a decir que sí, un consejo a aquel porque me va a decir que no, un consejo a este y voy, en lugar de buscando consejo, cazando, lo que dicen los santos padres. No, eso no es buscar consejo, es cazar consejo. Bueno, Mardoqueo vive pendiente de Esther, suele ir a preguntar qué tal le va, como entra al patio de guardia, pues ahí está, ¿no? Cumpliendo fielmente su trabajo. ¿Todo va bien? Pasamos al capítulo 3. Sí, pasamos al capítulo 3. Hoy vamos fenomenal. El libro, si lo habéis visto, es muy fácil de leer. Cuando Amán, el malvado, que además es de Agag, ni siquiera, o sea, es un extranjero, sube al poder, le encanta ser poderoso. Hay un refrán en Castilla que dice, si quieres conocer a un hombrecillo, dale un carguillo. Entonces, tú das a alguien un cargo, empieza a sentirse importante y deja de ser el hombre amable que era y empieza a ser un tirano y a querer ser el perejil de todas las salsas. Pues este, que ya iba buscando el poder y medrar y subir, el rey le convierte en el hombre más importante del reino después del propio rey y se viene arriba, y se viene arriba. Vamos viendo que va todo como de mal en peor, ¿no? Porque el malo sube al poder. A veces los malos vencen y alcanzan el poder y alcanzan sus objetivos y brillan y se atribuyen todos los méritos. No preocuparse, no preocuparse. Les llegará su momento. Bueno, de hecho, le encanta tanto y se mira tanto que esa va a ser su perdición, porque no soporta que, que haya o exista alguien que no le adore, que no se postre ante él o que no le diga lo importante y lo grande que es. La vanidad y la soberbia nos destruyen por dentro. Pues bien, él se dedica a pasearse obligando a todo el mundo a postrarse ante su presencia. Por eso os decía que probablemente él tenía algo que ver con aquel complot en contra del rey. Pero él no es descubierto y ahí sigue, ¿no? Todo el mundo se postra, menos el judío Mardoqueo, que está en la puerta y cuando él entra y sale al palacio del rey, no se postra. El mal, la avaricia, la violencia, la soberbia necesitan que te doblegues y le presentes honores. Y como no lo hagas,
como no hagas la pelota a tu jefe, a tu director, como se la hacen otros, vas a destacar. Y a lo mejor vas a sufrir, que es lo que pasa en esta historia. Doblégate, hazle la pelota, sé falso como todos los demás, inclinándote y luego poniéndole verde. Mardoqueo no es así. Pero no solo por criterio personal, no es. A él no le cuesta nada cumplir sus obligaciones de ciudadano, cumple muchas otras. Pero es que un judío solo se postra ante Dios. Mardoqueo no se postra porque él es justo. Yo no me postro ante nadie. Un judío solo se postra ante Dios, solo adora a Dios. Yo conozco mucha gente que dice, yo no me pongo de rodillas en misa porque yo no me arrodillo ante nada y ante nadie. Eso pasa mucho ahora que llegan las comuniones, las confirmaciones y todos estos acontecimientos en los que entra en la iglesia y participa de la Eucaristía mucha gente que no tiene fe y considera el arrodillarse para adorar a Dios como indigno. Yo no me arrodillo ante nadie. Yo cuando alguien no lo entiende se lo explico, pero cuando alguien viene así, diciéndome estas cosas, le suelo decir, no. Si se te cae un billete de 50 euros debajo de un coche, ¿no te arrodillas para agacharte y cogerlo? Anda que te arrodillas, aunque sea en un charco. Pues ahí tienes a tu Dios. Pues ahí tienes a tu Dios. Aunque sea de 20, puede que también te arrodilles o que hagas la croqueta, ¿no? Tenemos muchos dioses y nos arrodillamos ante muchas cosas por presión social o por pecado propio de quiero ser, figurar, que me quieran o destacar. Me postro ante la mentira, ante el dinero, ante la salud, ante el miedo y para que no me pase nada hago cualquier cosa. Pero vamos a ver que al margen de esto, este hombre es un avaro, un soberbio y es su soberbia la que lo destroza. Un soberbio siempre está agobiado, siempre está compitiendo y siempre está comparándose con los demás. No, es que tiene complejo, es la otra cara de la soberbia. Es la otra cara de la soberbia tiene cara y cruz, como las monedas, ¿no? Una es la prepotencia, la cara, y otra es el complejo, la cruz, pero es la misma moneda. Entonces, el soberbio, igual que el acomplejado, hace lo mismo, estar siempre comparándose, odiar al otro, estar intentando que los demás se quiten de su camino, juzgar. Bueno, nunca es suficiente para el soberbio. La vanidad, la soberbia, la avaricia siempre quieren más. Además, la soberbia está muy unida a la cólera, la ira. Dame una hermana amargada, decía la madre Teresa de Calcuta, y te mostraré una hermana soberbia. Siempre está enfadado, siempre está. ¿Por qué? Porque está siempre compitiendo, porque es muy sensible a los desprecios, muy sensible a los desprecios. Amán está tan lleno de sí, que ni siquiera se entera de que Mardoqueo no se arrodilla, porque él está contemplando a los que se postran y le hacen la pelota. Ni siquiera se ha dado cuenta, solo se mira a sí mismo. Pero hay unos chivatos por allí que se lo dicen. Eso lo ha sabido siempre y siempre lo sabrá. ¿Has visto que el judío Mardoqueo no se arrodilla? Vemos cómo en la historia de la humanidad, en la historia sagrada, es decir, en la historia, hay trigo y cizaña y se mezclan la nobleza del que tiene un criterio vital con su corazón puesto en Dios y la falta de nobleza, el chismorreo, la vanidad, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Son la consecuencia dramática de la libertad que Dios da a los hombres. Y tú, con tus elecciones, te posicionas como hijo de la luz o hijo de la oscuridad. Pues es que siendo hijo de la luz se sufre mucho. Pues prueba la oscuridad. Pregúntate, ¿quién es más feliz? ¿Mardoqueo, cumpliendo con su deber y asumiendo lo que venga de la mano de Dios y confiando en él? ¿O Amán,
que ha conseguido todo lo que quiere, tiene todo el dinero, el poder y el prestigio, pero vive mirando para los lados a ver quién me lo quita, ¿vale? Bueno, pues cuando se entera Amán de que ese judío que hay a la puerta no se postra ante él, estalla, un estallido de ira. Su inseguridad y su violencia van de la mano, a cada cual más grandes. Entonces, se enfada muchísimo y planifica exterminarle. Va donde el rey y busca el día en el que exterminarles. ¿Habéis visto los Purim? Purim, Pur, significa suerte, destino. Amán lleva el plan premeditado. No es que ese día se le ocurra decirle al rey, ay, mire, pues como ha salido este día en la celebración de Purim, pues como ha salido este día, pues se me ocurre que me he encontrado con un judío, no sé, no, lo lleva todo premeditado. Finge espontaneidad, pero lo lleva todo premeditado. Y cuando sale ese día de celebración en los Purim, él ya sabe para qué quiere ese día. Ya lo ha pensado, ¿no? Solo necesita la fecha. El mal es trabajador y es impaciente y quiere ya. Entonces, cuando sale esa fecha, le habla al rey. ¿Y cómo le habla? Cuidado con esto, mezclando verdad y mentira. Y describe a los judíos. Le dice, hay un pueblo disperso y diseminado por tu reino que no cumple las leyes, que tal, que cual, que no le conviene al rey dejarlos en paz. Y en todo ese discurso va mezclando verdad y mentira. Eso es lo más difícil. Una mentira la pillas. Una verdad, ahí está. Pero el discurso diabólico, el discurso del mal va así, convenciéndote desde la verdad para que te tragues la mentira y así manipularte. Le hace entender que no cumplen las leyes reales. Gravísimo, que no cumplen las leyes reales. En realidad, el discurso preparado, hilando verdad y mentira, sale de su corazón pervertido, está fingiendo, es un malvado. Es muy malvado utilizar la verdad para mentir. Ojo, cuidado, que eso es demoníaco. Las medias verdades son mentiras completas. Bueno, las verdades inclinadas a mi favor, eso es una mentira. No, no he mentido, simplemente no he contado todo, pero si lo tenías que contar, si era tu obligación contarlo, eso cuenta como mentira. La delicadeza del corazón de Dios. Vete a juzgar los actos desde la delicadeza del corazón de Dios, no desde nuestros tejemanejes, que hay tantos, ¿no? De hecho, Amán, aparte de tener ya todo planeado, soborna al rey y le ofrece dinero para que firme este decreto. Probablemente no está perdiendo gran cosa, porque cuando acuse a Mardoqueo se quedará con sus bienes, entonces tampoco pierde más cosas. En todo esto que le va contando al rey, va omitiendo cosas. Ocurre que a veces, cuando callas, dices más con lo que callas que con lo que dices. De ti mismo, de otra persona o de lo que sea. Es más elocuente lo que callas que lo que hablas. Y cuentas cómo ha venido no sé quién y te ha insultado y te ha dicho no sé qué y te ha levantado la voz y no cuentas lo que tú le has dicho, cómo le has levantado la voz, cómo le fuiste a buscar o lo que le hiciste. Solo cuentas lo que hace el otro. A esto me refiero. A esos silencios me refiero. A esos silencios que descomponen la verdad y la inclinan a tu favor, no siendo eso de justicia ecuánime, ¿no? Bueno, en cuanto a las leyes, porque es como su argumento, ¿no? Los judíos se rigen por leyes distintas, le dice. Y es verdad, el pueblo de Dios se rige por otras leyes, ciertamente, y eso les distingue y les honra. No solo les distingue, les honra. Están mejoradas, de hecho, con respecto a las que ellos siguen, ¿no? Pero lo que le dice es que
claro, con esas leyes rechazan al rey, a él. Esto vuelve a ser lo que veremos en el Evangelio que ocurre con Anás y Caifás, ¿no? Que se presentan delante de Pilato como si fueran cuidadosísimos ellos de la honra del César. Y si salvas a ese, no eres amigo del César. Y nosotros somos del... Anda, anda. Es el mismo corazón ennegrecido. Y sí, es posible que el pueblo judío no cumpla las leyes o no cumpla todas las leyes, pero es que el problema no es ese. El problema no son las leyes. El problema es que tú eres un soberbio y que Mardoqueo no se inclina hacia ti. Las leyes ya las tenían antes y ya había muchos judíos y te importaban un pimiento, pero ahora de repente te importa mucho que los judíos no cumplen las leyes. Pues esto es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos las cosas que son buenas en sí para nuestro propio bien, beneficio, honra, fama, ganancia o lo que sea. O lo que sea. Y esto es muy gracioso, ¿no? Cuando nos dan ejercicios, que hemos tenido ejercicios alguna vez con religiosas que decían las monjas, es como cuando viene una a la superiora y dice, claro, es que Menganita no hace su turno porque ha salido ella y dices, ¿por qué de repente le importa tanto a Menganita? Es porque lo quería hacer ella. No es porque la otra lo ha hecho mal, sino porque lo quería hacer ella, ¿no? Somos como muy dados a utilizar las leyes o las normas de la iglesia o las normas del convento o las normas de la empresa para acusar a otro, no por el bien de que se cumpla la ley, que no nos importa, sino por el bien de quedar nosotros por encima de algo o de alguien. Es la soberbia, que todos la tenemos, es la soberbia de Amán en este caso. Iba a pedir al rey un decreto real. Le pide su anillo, el rey confía en él y se lo da y escribe un decreto real con bombo, platillo, rimbombancias y grandilocuencias, con el lenguaje del mundo, con el lenguaje del mundo. Comparado con estas cosas complicadas, brillantes, enrarecidas, que dan mil vueltas, los planes de Dios son súper sencillos, las personas de Dios son súper sencillas. Lo más grande en la historia de la salvación sucede en el silencio de Belén y en el silencio del sepulcro. Los aires de grandeza de Amán están muy cerca de su desdicha y del patético ridículo que va a hacer. Está manipulando al rey, ocultando datos importantes, porque eran ciudadanos que no daban problemas. Eran ciudadanos que cuando les tocaba trabajar para la corte o servir al rey, lo hacían y lo hacían bien. Está mintiendo. Y monta aquí, si lo habéis leído, este decreto, que además es muy gracioso porque habla en nombre del rey como que el rey ha puesto un hombre distinguido por su prudencia y señalado por su lealtad y su fidelidad. Y está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo. Os decía que la soberbia te deja al pie del ridículo, ¿no? Pero el caso es que este mal visir se hace con el anillo y firma ese decreto para exterminar a todos los judíos. Uno de los datos que ha omitido es que los judíos son muchísimos, que va a ser eso una masacre. Al rey le ha dado a entender, que eran un pueblo entremezclado, una minoría de desobedientes, rebeldes, tal. Y no son ninguna de las dos cosas. El rey no es consciente de la cantidad de judíos que tiene en su reino. Y ha dejado ahí su suerte en manos de Agag. No. Y seguiremos el próximo día, mirando a ver qué pasa. Es muy bonito. Todavía no ha aparecido el bien, va todo como de mal en peor. Nos pasa como con la historia de Judith. Pero tenemos, por eso os contaba, que tener en cuenta
que Dios es dueño y señor de todas las situaciones, que no solo es que no se le escapan las cosas, sino que las permite en virtud de un bien mayor, que en ese momento no se comprende, pero que luego tendrá sentido. Así que le vamos a pedir al Señor, para terminar, que nos dé fortaleza y paciencia en la fe para perseverar fieles cuando las cosas no vayan bien, cuando estamos sufriendo, cuando no las entendemos o cuando algo que valoramos está en peligro. Le vamos a pedir al Señor que la soberbia no arroje tinieblas sobre nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seamos humildes para escucharte, para comprenderte, que vivamos con la austeridad de un alma que todo lo espera de Dios y todo se lo entrega a Dios. Te pedimos, Señor, que las luces, los halagos, los títulos y las grandezas del mundo no nos secuestren el corazón, convirtiéndonos en vanidosos, envidiosos e inseguros, que miran alrededor viendo potenciales enemigos y destruyendo. Te pedimos, Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones de vecindario, que reine la paz, el amor, la virtud, el deseo de ayudar, el pensar bien de los demás, la grandeza de la sencillez en el trato. Y te damos gracias, Señor, porque no dejas de enseñarnos, porque no pierdes tu paciencia con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.